Bienvenidos una vez Mu.es a su canal favorito de salseo turco, donde les traigo las noticias Mu.es frescas, los rumores Mu.es jugosos y los secretos mejor guardados de nuestros actores y actrices turcas que tanto amamos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha dado muchísimo de copyright hablar. Una pareja que nos enamoró superíndice 3 en la pantalla, que desató superíndice 3 pasiones, que alimentó superíndice 3 nuestras fantasías de un amor de cuento de hadas, pero que lamentablemente también copyright N nos rompió superíndice 3 un poquito el corazón superíndice 3 N cuando vimos que su historia no tuvo el final feliz que esperábamos. Su amigos Mos, hoy vamos a hablar de la bomba turca, del escándalo, de lo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba, de Metoz Demir y Can Yaman. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, con toda esta información superíndice 3 N jugosísima que les tengo preparada, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Hagan clic en ese botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y se enteren de todito, lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Además, si les gusta este vídeo, do copyright denme un like, que eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad para que se entretengan un rato conmigo. Ahora vamos al grano. De Metoz Demir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón superíndice 3N de los fanáticos de las series turcas. Dos rostros que nos cautivaron con su cómica explosiva en la exitosísima serie Erkencikus o Pu Jaroso más menos ador, como la conocimos en algunos pauses de Latinoamu copyright rica. Q copyright N no se enamoró superíndice 3 de la historia de Candy Beat y Sanemaid. Q copyright N no suspiró superíndice 3 con sus miradas, sus besos, sus momentos de complicidad. La verdad es que la química entre Demet y Can era innegable. Traspasaba la pantalla. Era palpable. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance fuera del set no tardaron en aparecer. Los fanáticos ilusionados deseaban con todas sus fuerzas que ese amor que veíamos en la ficción superíndice 3N se hiciera realidad. Y por un tiempo pareció superíndice 3 que sus deseos se estaban cumpliendo. Demet y Can fueron vistos juntos en varias ocasiones fuera del trabajo. Compartuan cenas, saluan a divertirse, se mostraban ceu superíndice 3 cómplices y cariu más menos osos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que alimentaban a UNMU.es las esperanzas de los fanáticos. Parecua que vivuamos en una burbuja de felicidad, en un cuento de hadas moderno donde los protagonistas de nuestra serie favorita se habían enamorado en la vida real. Era una locura colectiva, una fiebre de amor que contagiaba a todos los que seguían de cerca sus vidas. Pero como suele suceder también copyright N en estos casos, la realidad a veces es muy diferente a lo que imaginamos. Y la historia de Demet y Can, lamentablemente, no tuvo el final feliz que todos esperábamos. ¡Ay, mi corazón superíndice 3N! A estas alturas, ya deberíamos saber que los finales felices son Mu.es comunes en las telenovelas que en la vida real. Después copyright S de un tiempo de rumores, de especulaciones y de mucha ilusión superíndice 3N, la noticia que nadie quiere escuchar llegó superíndice 3. Demet y Can han terminado su relación superíndice 3N. Su amigos Mos, el cuento de hadas se ha acabado. La decepción superíndice 3N fue enorme. Los fanáticos desconsolados no podían creer lo que estaba pasando. Q copyright ha salido mal. ¿Por Q copyright han terminado? El mundo se les vino abajo como si hubieran cancelado su serie favorita. Triste, muy triste. Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, nunca fueron del todo claras. Hubo rumores de celos, de incompatibilidad, de agendas apretadas y de presión superíndice 3 en medio tica. Algunos de que Can era demasiado intenso, otros que Demet era muy independiente. Lo cierto es que la vida de los actores es una locura, llena de viajes, grabaciones y compromisos, lo que dificulta mantener una relación superíndice 3 en estable. Pero lo cierto es que al final, Demet y Can tomaron caminos separados. Y aquí es donde empieza lo que nadie se esperaba. Porque después copyright S de la ruptura, la relación superíndice 3N entre Demet y Can se volvió superíndice 3 tensa, distante y en algunos momentos hasta conflictiva. Dejaron de seguirse en las redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y, lo que es peor, empezaron a circular rumores de fuertes discusiones y desacuerdos entre ellos. El drama.
Algunos medios de comunicación superíndice 3N incluso llegaron a publicar noticias de supuestas indirectas y mensajes encriptados que se enviaban a Trabu Copyright S de las redes sociales. Imagúnense el nivel de drama. Era como una telenovela en la vida real, con capítulos llenos de intriga y conflicto. Su más menos per salseo. La situación superíndice 3N llegó superíndice 3 a ser tan tensa que muchos fanáticos temieron que esta mala relación superíndice 3N entre Demet y Can afectara su trabajo en futuras producciones. De hecho, durante un tiempo se especuló superíndice 3 con la posibilidad de que no volvieran a trabajar juntos nunca en Q Copyright Horror. Imaginar que nunca los veruamos juntos en la pan. Talla era como perder una parte de nuestra alma novelera. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde nada es absoluto y todo puede cambiar de un momento a otro, la historia de Demet y Can dio un giro inesperado. La vida es como una ruleta rusa, nunca sabes Q copyright te depararu el destino. Después copyright S de aún más menos os de distanciamiento, de rumores y de tensión superíndice 3N, parece que Demet y Can han logrado superar sus diferencias y reconciliarse. Su amigos Moos, lo que nadie se esperaba ha sucedido. Un milagro, un milagro. Después copyright S de la tormenta siempre sale el sol, y parece que el sol volvió superíndice 3 a brillar para esta pareja. CU superíndice 3 lo sabemos. Pues aunque ellos no han hecho una declaración superíndice 3N oficial al respecto, hay varias más menos sales que indican que su relación superíndice 3N ha mejorado considerablemente. Las pruebas. AQ es donde entra en juego nuestro trabajo de detectives del espectáculo. Para empezar, volvieron a seguirse en las redes sociales. Su pequeño más menos o gesto que para muchos puede parecer insignificante, en el mundo del espectáculo es una más menos al clara de que las cosas cambiando. Follow. Un simple clic puede significar el fin de una guerra y el inicio de una nueva era de paz y amor. Ademu fueron vistos juntos en un evento público. No se mostraron cariu más menos osos ni CU superíndice 3 cómplices, pero el simple hecho de que hayan coincidido en el mismo lugar ya es un gran avance. En el mismo lugar, al mismo tiempo. La coincidencia, serú, obra del destino. Pero la prueba definitiva, la que ha desatado la euforia entre los fanáticos, es que se rumora que podrán volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. Lo que escuchando. Parece que los productores buscando un proyecto que les permita volver a explotar la cómica que los hizo famosos. El regreso es esperado. Obviamente esto aún no es confirmado, pero el simple hecho de que se copyright hablando de esta posibilidad ya es motivo de alegría para muchos. Los fanáticos cruzando los dedos, prendiendo velas y haciendo todo tipo de rituales para que este proyecto se haga realidad. Ahora bien, ¿Q copyright ha pasado para que Demet y Can hayan logrado superar sus diferencias? CU superíndice 3 han llegado a este punto de reconciliación superíndice 3N. La pregunta del millu superíndice 3N. Tratemos de descifrar este misterio. Pues como les dije antes, las razones exactas solo las saben ellos. Pero podemos especular con algunas posibilidades. Tal vez con el tiempo han logrado madurar y dejar atrás los resentimientos del pasado. La madurez es clave para superar cualquier conflicto. Tal vez han reconocido que su relación superíndice 3N, aunque no funcionó superíndice 3, fue importante para ambos. A veces las relaciones nos dejan grandes lecciones, aunque no duren para siempre. Tal vez simplemente se han dado cuenta de que es mejor llevarse bien que vivir en constante conflicto. La paz siempre es el mejor camino. Ademu no olvidemos que el tiempo cura todas las heridas. Kizu el alejamiento les permitió superíndice 3 ver las cosas con perspectiva y valorar lo que tenuan. Pero ayu de las razones personales, creo que también copyright hay un factor profesional importante en esta reconciliación superíndice 3N. Demet y Can son conscientes del impacto que tienen juntos en la pantalla. Saben que los fanáticos los adoran y que su cómica es un imu, para el con diéresis copyright cito. Por lo tanto, es posible que hayan decidido dejar de lado sus diferencias personales para aprovechar esta oportunidad profesional. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo importante es que Demet y Can parecen estar en un buen momento de sus vidas y que han logrado superar una etapa difícil. Bravo.
Y esto, amigos MUOS, es una gran lección superíndice 3n para todos nosotros. Porque nos demuestra que a pesar de las diferencias, de los errores y de los malos entendidos, siempre es posible perdonar, reconciliarse y seguir adelante. Nunca es tarde para empezar de nuevo. La historia de The Method de Mir y Can Yaman es una historia llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de amor y desamor, de reconciliación superíndice 3n y distanciamiento. Es una historia que nos ha hecho más menos suspirar y en algunos momentos, también copyright n sufrir. Pero es una historia que al final, nos demuestra que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. El amor lo puede todo. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, mi gente linda. Espero que les haya gustado este chismecito turco y que hayan disfrutado tanto como yo al compartirlo con ustedes. Gracias por estar siempre del otro lado. Resumiendo un poquito lo que hemos hablado hoy, vimos CEU superíndice 3 mola relación superíndice 3n entre Demet y Can, después copyright S de la ruptura, se volvió superíndice 3 tensa y conflictiva, pero también copyright N vimos CEU superíndice 3 mo con el tiempo, lograron superar sus diferencias y reconciliarse. Incluso hay rumores de que podrán volver a trabajar juntos en un futuro cercano. Un final feliz, al menos por ahora. Pero la historia de Demet y Can no es la única que nos enseña más menos sobre las relaciones en el mundo del espectáculo turco. Hay otras parejas que han pasado por situaciones similares, con rupturas escandalosas y reconciliaciones inesperadas. El mundo de las celebridades es un culebro superíndice 3n sin fin. Por ejemplo, recordemos el caso de... Aquí podrías mencionar otra pareja turca famosa y hablar brevemente de su historia, añadiendo más salseo y drama. Y mi gente, el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos. Siempre hay nuevas historias, nuevos romances y nuevos escándalos que nos mantienen enganchados. Es como una adicción superíndice 3n. Pero volviendo al tema de Demet y Can, creo que su reconciliación superíndice 3n es una buena noticia para todos los fanáticos de las series turcas. Nos demuestra que a pesar de los problemas y las dificultades, el amor y la amistad siempre pueden prevalecer. Hay que tener fe. Además, si finalmente se confirma que van a volver a trabajar juntos, será una gran oportunidad para revivir la magia de Erkencikus y conquistar a una nueva generación superíndice 3n de espectadores. Será un bombazo. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre tan más menos osos. Los leo a todos y cada uno de ustedes, y me encanta saber qué copyright piensan sobre los temas que les traigo. Son los mejores. CU Copyright, denme en los comentarios QU Copyright les pareció superíndice 3 esta noticia de la reconciliación superíndice 3n de Demet y Can. ¿Les gustará verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Creen que esta vez su relación superíndice 3n podrá tener un final feliz? Los leo. Quiero saber sus teorías, sus deseos y sus predicciones. No se corten. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles una vez que le den like al vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de todo este salseo turco, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, que vienen cargados de noticias, rumores y secretos de sus actores y actrices turcas favoritas. Se vienen cosas muy fuertes. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Los quiero. Y no se olviden de sonreír, que la vida es bella. Hasta la superíndice 3 mis chismosos favoritos.